Me indica usted cuándo iniciaría, licenciado. Ya puedes iniciar. Ah, está bien. Sí, se veía la presentación y bueno, comience ya. Jorge, si estás corriendo algún video o no se escucha nada, yo creo que tienes que activar el micrófono para que podamos escuchar toda la presentación. Ok, ahorita reviso. Licenciado, Natalia me ayudará para compartir el archivo, que creo que mi computadora está dando un problema. De acuerdo, Jorge.
Lo que podemos hacer, Jorge, es comenzar con otro grupo mientras resuelves ahí los problemas de transmisión. Está bien entonces. Bueno, voy a correr el otro video que tengo listo aquí. Es la digitalización post-COVID-19. Buen día, licenciado y compañeros. Este día les hablaremos un poco sobre cómo las MIPYMES han tenido que recurrir a la digitalización de sus negocios tras la pandemia del COVID-19. Como objetivo de estudio, decidimos analizar la resolución de los conflictos ocasionados por la pandemia COVID-19 en las MIPYMES de El Salvador y la digitalización de sus negocios. Para ello, hablaremos un poco sobre la cuarta revolución industrial. Esta trata sobre la digitalización de los procesos en la cual las actividades realizadas de forma tangible coexisten con aquellos que ya han sido transformadas en datos que puedan ser operados desde una computadora. Hoy en día es vital tener conocimiento acerca de este movimiento, ya que se trata del futuro de la humanidad. Esta nueva revolución industrial se está dando de manera distinta a sus antecesores, debido a que evoluciona con mayor rapidez, logrando un mayor impacto en menor tiempo y en gran cantidad de sectores económicos. La digitalización es una herramienta muy útil para el crecimiento económico, el desarrollo y la sostenibilidad de un país, pero cada país avanza a su propio ritmo y explotando al máximo sus recursos. En los últimos meses, las empresas se han visto en la necesidad de agilizar el proceso de digitalización debido al brote del coronavirus. Esta pandemia ha afectado a los sistemas de la mayoría de los países, principalmente el de la salud, la economía, la educación y hasta la vida cotidiana de las personas. Como puntos claves, abordaremos las bases conceptuales de la digitalización e implementación de TICs en las empresas, un contexto general de las MIPYMES, la contextualización de la digitalización e implementación de las TICs en las MIPYMES salvadoreñas y un análisis crítico del contexto histórico y económico de la realidad salvadoreña. A continuación los dejo con mi compañera Fátima para que les hable un poco más sobre el tema. Como ya explicamos el objetivo y el fin de la investigación, veamos el contexto de la temática. Veamos algunas ideas principales. La cuarta revolución industrial tiene sus inicios a principios del siglo XXI y se basa en la digitalización e implementación de nuevas tecnologías, obteniendo una cooperación entre los sistemas digitales y los procesos tangibles para agilizar las actividades laborales. El mismo autor menciona que la cuarta revolución industrial se sustenta bajo tres razones. El primer aspecto es la velocidad. La digitalización es un proceso que va evolucionando a ritmo exponencial más que lineal. Cada país se desarrolla e implementa las nuevas tecnologías conforme a su ritmo. El segundo aspecto es la amplitud y profundidad. Se basa en la revolución digital combinando múltiples tecnologías que están llevando cambios de paradigmas sin precedentes en la economía. Y el tercer y último aspecto es el impacto de los sistemas. Se trata de la transformación de sistemas complejos entre países, las empresas, las industrias y la sociedad en su conjunto. Un estudio de la CEPAL dice que a medida que las tecnologías digitales van premiando todas las actividades de nuestras sociedades, van aumentando su importancia e impacto en los patrones de crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en el acceso a servicios de telecomunicaciones. No obstante, cabe recalcar que los países de la región continúan avanzando a velocidades distintas y con grandes brechas. Estas tecnologías son plataformas de actividades como la comunicación, la información, el entretenimiento, el comercio, la prestación de servicios, etc. Es por ello que la economía mundial está cada vez más conectada y pendiente al avance de la digitalización. Según Pauline, este contexto es un gran reto para las MIPYMES por el uso intensivo de herramientas digitales para realizar el teletrabajo, las compras y ventas en línea y gestionar el proceso de producción de una forma remota.
El problema se agrava cuando a nivel regional el sector de las MIPYMES representa una gran mayoría y los países no tienen los recursos para poder invertir en estas nuevas tecnologías. Veamos un poco de los hallazgos que encontramos. En El Salvador hemos visto cómo la pandemia ha traído muchas consecuencias negativas para las MIPYMES. Por la cuarentena obligatoria, la gran mayoría de los sectores de la economía han suspendido sus operaciones por más de 2 meses consecutivos. Y según una encuesta de Cámara Sal, dice que las empresas han percibido una reducción del 75 al 100% de sus ingresos por ventas e indican que el 86.6% de las empresas que participaron son micro, pequeñas o medianas empresas. Ahora bien, como ya mencionamos anteriormente, las MIPES que aún están en el mercado es porque se han podido adaptar al cambio tecnológico y han podido implementar las TIC. Veamos entonces qué son las TIC. Las TIC, según el informe del INPYME, define que las tecnologías de información y de comunicación son la transformación de datos e información de una compañía en conocimiento claro y conciso para obtener una ventaja competitiva. Según el informe de CONAMIPE en 2016, nos muestra cómo las TIC impactan positivamente en las MIPES, que las adoptan y ofrecen las siguientes ventajas. Permiten tener una información rápida y eficaz, reducen los costos transaccionales, permiten automatizar los procesos internos y facilitan los procesos de aprendizaje. A mediados del año 2019, el Banco Hipotecario de El Salvador y la firma de mercadeo digital Colau firmaron un convenio para digitalizar a más de 40,000 micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso tiene como objetivo promover a los negocios de las MIPES a través de Internet. Vemos cómo poco a poco se introduce en nuestro país una nueva forma de hacer negocio. Este convenio pinta como una mejoría para la economía de las MIPES y lograr que su negocio tenga mayor alcance. Ahora continuaremos con mi compañera Pamela. Ahora, para culminar el tema de la digitalización en las MIPYMES, hablaré un poco de la situación a nivel de Latinoamérica. Según la encuesta longitudinal citada por Paulín, avanzar hacia la digitalización se complica por el poco o nulo conocimiento que se tiene acerca de esta, y no por no contar con acceso a Internet. Como bien es conocido que el acceso a este recurso ya no es limitado. En el caso específico de las pymes de Chile, que tienen acceso a Internet, el 90% lo utiliza para la comunicación por medio de correo electrónico, el 40% posee página web y tan solo un 27% realiza comercio electrónico. Con esto terminamos el tema de digitalización y pasamos al contexto histórico y económico de la realidad salvadoreña. La historia del país ha estado marcada por conflictos políticos, económicos y sociales. Por mencionar uno de ellos está la guerra civil que se vivió en los años 80, que evidencia el duro camino hacia la paz y la democracia. La guerra civil llega a su fin con la firma de los acuerdos de paz en el año 1992. Estos traen consigo un nuevo pensamiento político y económico. Pero no solo nos afectan los problemas sociales, sino también los desastres naturales. A lo largo de la historia hemos sido azotados por infinidad de catástrofes, que van desde terremotos, tormentas tropicales, inundaciones, hasta erupciones volcánicas y huracanes. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más del 80% del territorio es susceptible a sufrir graves daños por el impacto de desastres naturales. Estos desastres dejan consecuencias irreparables, como son la pérdida de vidas humanas, además provocan innumerables daños en estructuras y minan la economía. Ahora, para adentrarnos un poco más en la situación de pandemia que estamos pasando, les comentaré un poco de la situación económica actual y lo que se espera a raíz del COVID-19. El Salvador tiene actualmente una economía frágil y poco alentadora. El Banco Mundial expresa que en los últimos años se ha registrado un bajo nivel de crecimiento económico, que ronda un promedio de 2.3%. Y con la situación actual, la posición se agrava todavía más, ya que ni siquiera se reportará una tasa positiva de crecimiento, sino más bien se espera que la economía se contraiga en un 4.3%.
El gobierno ha propuesto un plan para poder sobrellevar la crisis a la que nos estamos enfrentando. Este consiste en buscar un préstamo con diferentes entidades por un valor total de 3.000 millones, de los cuales 1.000 millones serán destinados para el rescate económico de las empresas. Ya teniendo un contexto general, podemos pasar a las valoraciones con mi compañero Diego Flores. Para concluir, en la valoración final, como grupo creemos que este quiebre que ha venido a raíz de la pandemia puede significar más oportunidades que solo el realizar comercio en línea, ya sea por medio de redes sociales, páginas web o aplicaciones de terceros o aplicaciones propias. Creemos que existe una gran oportunidad de entrar en la era digital dentro de las empresas. Esto con el teletrabajo como primera opción y con la optimización de procesos al digitalizarlos y realizarlos de manera remota, ya sean procesos tales como ejecutar órdenes de compra, control de inventario o realizar algunas actividades que no son indispensables desde la casa. Esto sobre todo porque debe seguir vigente el distanciamiento físico para el control de esta nueva enfermedad con la que viviremos y tendremos que convivir quizás el resto de nuestras vidas, ya sea este nuevo coronavirus o otras nuevas cepas que puedan aparecer en la historia. Así que entre menos personas haya en una oficina y más están realizando teletrabajo, pueden significar oportunidades en primer lugar para evitar contagios y en segundo lugar para entender de mejor manera la era digital y así ir enfrentando esta nueva forma de hacer negocios en la que estaremos en el siglo XXI y a la que hemos entrado, que algunas empresas ya venían entrando, pero que fue impulsada por la pandemia y las cuarentenas obligatorias en distintas partes del mundo. Además, creemos que eso puede significar también que a pesar de que al principio significa una gran inversión de digitalizarse y capacitar al personal, cómo manejar las herramientas apropiadas y de la manera apropiada para desarrollar sus trabajos y sus funciones, también a largo plazo puede significar disminuir costos fijos de las empresas, dado que necesitarán menos espacio, consumirán menos luz y necesitarán menos espacio físico para realizar sus actividades. Probablemente habrán empresas como las que se dedican a la creación de contenido para redes sociales o a la creación de publicidad que podrán casi en su totalidad pasar a hacer un trabajo digital sin necesitar de una oficina. Mientras tanto, habrán otras empresas que probablemente necesiten un poco tener a un cierto personal dentro de sus oficinas y por ende seguirá existiendo en alguna medida el trabajo físico. Pero nosotros creemos importante que las empresas salvadoreñas entiendan, sobre todo en el sector de micro, pequeño y mediana empresa, entiendan y dimensionen qué significa digitalizarse, que no solo significa vender de manera digital, sino que pueden significar miles y miles de procesos digitalizados y algunos automatizados para realizar de manera más eficiente y rápida su trabajo. Esto con el fin de buscar hacer un trabajo mejor y con menos recursos y así quizás optimizar ganancias, mejorar el rendimiento de las empresas y buscar pues volverse más competitivos. Lamentablemente, ante el coronavirus, habrán muchas empresas que no podrán dar este paso, porque muchas empresas se vieron afectadas de manera muy fuerte y habrán otras que se irán quedando en el camino porque no podrán lograr este proceso de digitalización. En el trabajo hemos intentado demostrar y establecer ciertas cosas que se deben de considerar al momento de digitalizar, cosas que deben de tomar en cuenta, capacitación, en qué sentido debe ir la capacitación y qué herramientas son las necesarias, no solo para realizar teletrabajo, sino para poder
entrar en una era digital completamente en las empresas. Bueno, realmente eso ha sido nuestra investigación. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo. Me parece que han hecho una exposición muy interesante y sobre todo la cantidad de información que nos han entregado en 14 minutos y un poco más, me parece que han hecho un trabajo muy bueno, no solamente por cómo manejaron el ensayo, sino que también cómo han manejado la exposición. Sin embargo, quiero hacerles una pregunta para escuchar sus opiniones, ¿verdad? A lo mejor Cecilia, Fátima, Pamela o Diego me puedan contestar. Quisiera saber qué opinan ustedes que nosotros, bueno, como ustedes lo habrán explicado, la industria 4.0 digitaliza una cantidad de información que se convierte en lo que nosotros llamamos Big Data, ¿verdad? Big Data no solamente es tener grandes cantidades de información, es que realmente tenemos o se tendría, digamos, la necesidad de tener recursos suficientes como para poder manejar grandes cantidades de información. Y con eso les estoy hablando de que son millones de datos. Y muchas de ellas a veces registra la información personal de cada uno. Al no tener una ley que regule los datos personales en el país, ¿cómo ustedes valoran el avance de la industria 4.0, así como lo han planteado de cara a su implementación? Buenas tardes. Bueno, realmente creemos que sí, la inexistencia lamentable de una legislación en el manejo de información es uno de los puntos de carencia y que más va a dificultar este proceso. Pero también esperamos que nuestros gobernantes, diputados, tanto el órgano legislativo como el órgano ejecutivo puedan llegar a un consenso y comenzar a tocar ese tipo de temáticas que se vuelven importantes, sobre todo en el hecho de que realmente las empresas han llegado al punto donde casi necesitan trabajar de esta manera remota o electrónica, ¿verdad? Sobre todo, una de las cosas más que se necesitan implementar ya es la parte de ¿cómo se llama? De la firma digital como implemento para poder agilizar ciertos procesos, pero también nosotros consideramos que es importante la parte de la empresa privada en el cuidado del manejo de la información. O sea, a pesar de que esa información esté ahí, no usarla de manera inapropiada y en la medida de lo posible, aunque pues es una información que viene de diferentes redes y donde puede haber diferente información, tener la capacidad de ser éticos al momento del manejo y no violar la privacidad de las personas. Bueno, a mí me parece acertado. Fátima comentó de que en su exposición que eran los países que tenían que invertir. Yo quiero expresar mi desacuerdo porque los países industrializados que más manejan la industria 4.0, el presupuesto de inversión son de las empresas y las empresas son las que investigan, son las que invierten dinero en investigar, en innovar, en desarrollar productos. ¿Creen ustedes que aun cuando, bueno, la ayuda del gobierno, como lo mencionó Cecilia, creo yo, o no sé si fue Pamela, aun cuando la ayuda del gobierno venga por el tema de la crisis, va a ser para pagar deuda, va a ser para pagar salarios, no va a ser destinado para investigar, para desarrollar, innovar.
¿Qué implicaciones tendría esto si quisiéramos implementar la industria 4.0 pensando que en los países quienes han implementado ya esto son las empresas quienes, las principales invertoras en su negocio? Y un dato importante, El Salvador es, en Latinoamérica, está en la última posición, según el Banco Mundial, en donde las empresas son las que menos invierten. Entonces, si eso es así, ¿cómo poder incentivar la inversión en las empresas de cara a esto? Porque es obvio que hay que competir. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su opinión? Tal vez sí me contesta Pamela, que fue la que tocó el tema. ¿Me escuchan? Sí. Yo creo que para incentivarlos tendría que también como apoyarse en otras organizaciones, tal vez de otros países que brinden apoyo, financiamiento o que brinden conocimiento acerca de estos temas, porque me he dado cuenta que hay bastantes como programas en internet gratuitos o diplomados a los que se podría aplicar tal vez referente a estos temas para que lleguen a tener conocimiento acerca de cómo manejar las redes sociales o cómo llegar a digitalizar sus procesos, ya que sobre todo lo que más sufriría es la microempresa. Tiene un menor recurso para poder llegar a digitalizarse, y también cómo abogar a las grandes empresas, que ellos podrían compartir un poco de su conocimiento, porque son las que más pueden aportar para llegar a digitalizarse, y muchos de ellos, de las grandes empresas, tienen sedes en otros países, que donde ya conocen esta información y solo vienen a implementarlos acá a El Salvador. Me gusta tu punto de vista, Pamela, y comparto tu visión. Ojalá que las empresas pudiesen compartir su conocimiento, porque de lo contrario, en el país será poco probable que podamos competir, y en la medida que las desigualdades en términos de competitividad se vayan acrecentando, muy grandes empresas pueden ser y metidas en industria 4.0, pero no va a haber mercado a cuál venderle aquí, ¿verdad? Entonces también todos estamos en el mismo mar, perdón, estoy pensando en otra cosa, en el mismo mar, pero unos van en barco, otros van en yate, otros van en lancha, otros van en una canoa, ¿verdad? Y otros en una balsa. Y entonces es importante de que todos nos miremos, como lo plantea Pamela, de que todos estamos en el mismo mar, y si no funcionan las micro, que es digamos, las microempresas y las pequeñas empresas, que son las principales empleadoras del país, esto se viene abajo. Gracias al grupo y lo felicito, de verdad, me gustó su exposición, me gustó su trabajo también, y les agradezco el aporte que nos han dado a todos. Y recordarles que vamos a estarlos presentando también, ¿verdad? En las redes sociales, en LinkedIn, ¿verdad? Para que también las empresas de colocación también se fijen en el trabajo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Así que yo les recomiendo también que el grupo agarre su video, los grupos agarren su video y lo coloquen en LinkedIn, ¿verdad? Y que nosotros formemos esa red de trabajo y que nos apoyemos unos a otros. Bueno, Jorge, ¿ya estás listo? Sí, hoy sí estaría listo. Adelante. Buenas tardes, licenciado y compañeros.
Me toca abordar el diseño de estrategias en la industria 4.0. Para comenzar, las revoluciones industriales han marcado un antes y un después en la humanidad, afectando la economía, los métodos de trabajo, cultura y tecnología. Como podemos observar en esta línea de tiempo, la primera, tocaba el bits. Con mayores dimensiones fueron la máquina de vapor, la tierra, la hidráulica y la mecanización. La segunda revolución industrial se caracterizó por tener innovación en la electricidad, la producción en masa y la cadena de montaje. Luego, para 1969, inicia la tercera revolución industrial, que su mayor innovación es la informática, la automatización de procesos, tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente, estamos en la industria 4.0, la era de la digitalización, donde el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y la robótica son las mayores innovaciones de esta industria. Se ha vivido con el máquinas y cambios tecnológicos puedan sustituirnos en el área laboral, pero es implementar una red de producción para que máquinas y dispositivos colaboren entre sí. De esta manera, van a conseguir funcionar el mundo de las fábricas. Observamos que Parece que se ha perdido el audio, no se escucha muy bien. se ha generado una conectividad para tener como una experiencia fácil de usar para los consumidores. También se ha mejorado la producción. Jorge, ¿qué te parece si podemos detener la presentación? Porque parece ser bueno, yo no lo escucho, no sé si alguien más lo está escuchando, pero quizás le damos la oportunidad al otro grupo y tú te quedas para la próxima mientras terminas de resolver la situación. Sí, de hecho no sé por qué está dando ese problema de audio, creo que sí está mal grabado eso, licenciado. Y lo podría hacer la otra clase si me lo permiten. Claro que sí, Jorge, no hay ningún problema. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. Este es la aplicación del marketing en el diseño de estrategias. Junto con Melissa Álvarez, Andrés Ávila, Fátima Escalante y mi persona, Fátima Alvarado, ¿Logran escuchar? el tema de la aplicación del marketing en el diseño de Sí, se escucha. marco de la cuarta revolución industrial. Muy bien. Al analizar con mis compañeros de grupo sobre un tema de actualidad, consideramos como tema principal al marketing, ya que es un área fundamental dentro de las organizaciones y que está siendo muy afectada por la coyuntura mundial ocasionada por la crisis del COVID-19, pero que también se muestra como una oportunidad para las empresas, que se ven obligadas a renovarse y a implementar la tecnología en diversas actividades de su negocio para poder subsistir. De igual manera, es una disciplina que puede utilizar muchas herramientas que han sido creadas gracias a la influencia de la cuarta revolución industrial y las cuales mencionaremos más adelante. Lo que nos motivó a investigar sobre este tema fue encontrar posibles soluciones para las empresas que debido a la situación que estamos viviendo están pasando por momentos difíciles, ya que al ser una crisis de carácter sanitaria, la intención es procurar el bienestar y salud de las personas. Por lo tanto, los gobiernos a nivel mundial se centran en reducir el contagio bajo medidas que están arriesgando la economía, tales como el confinamiento o también llamado cuarentena, la suspensión de actividades primarias y productivas internas, el cierre de vías de transporte marítimas y aéreas, entre otros.
todo con el objetivo de aplanar la curva de contagios y así evitar el colapso de los sistemas de salud. Esta situación ha generado en el país diversas consecuencias, entre las que podemos mencionar las siguientes. Cierres temporales de empresas. Algunas organizaciones han optado mejor por el cierre de operaciones, ya que contaban con ingresos muy bajos. Suspensión de actividades primarias y productivas internas. Debido a decretos establecidos por el gobierno, algunas industrias han tenido que paralizar sus operaciones por algún tiempo al no considerarse indispensable en estos momentos de crisis. También ha ocurrido la disminución de la actividad económica, que está relacionada con la suspensión de contratos laborales y aumento del desempleo, ya que las personas, al tener pocos ingresos, tienden a comprar solo aquellos bienes de primera necesidad. De igual manera, ha habido una reducción de la inversión privada y extranjera, que ha sido afectada por la incertidumbre ocasionada por toda la crisis económica mundial y por los problemas políticos del país. Y no podemos dejar de un lado el menor crecimiento económico que ha sido generado a causa de la crisis. Actualmente, las empresas y la vida como la conocemos se encuentran bajo dos situaciones o circunstancias. La primera es el desarrollo de la cuarta revolución y la segunda es la pandemia. La cuarta revolución industrial nace a inicios de este siglo y, según Klaus, consiste en avances tecnológicos emergentes en una serie de campos incluyendo la robótica, la inteligencia, la impresión 3D. Es decir, en pocas palabras, la cuarta revolución es una tendencia tecnológica que viene a cambiar radicalmente la manera en cómo se realizan los diversos procesos de la vida cotidiana con sistemas más avanzados. Se debe recalcar que la cuarta revolución, por medio de esta innovación y de estos cambios, pretende ayudar y ser útil en aspectos de la sociedad, como por ejemplo dentro de la medicina, la industria, el comercio, los servicios, entre otros. También inmersos en el contexto de la revolución industrial se encuentra actualmente la pandemia, que como ya todos sabemos es provocado por el virus COVID-19, que se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave y que viene afectando o provocando problemas respiratorios. ¿Cómo afectan ambas situaciones a la empresa? Debido a estos dos escenarios, los cuales vienen marcando un antes y un después en el tiempo, en aspectos como la vida diaria de cada persona, la forma de trabajar, la empresa, la economía, la mentalidad y exigencia, los gustos y preferencias, ya que obviamente la realidad como la conocíamos antes no va a ser igual, y posiblemente las personas o los consumidores valoran otras cosas y pondrán atención en aspectos que quizás en algún momento o antes no eran tan relevantes. Centrándonos en el marco empresarial, ambas situaciones generan que el mercado se renueve o se expanda, generando oportunidades nuevas, con productos y servicios distintos y modernos a los que tenemos actualmente. Por ende, la exigencia de los consumidores o de los clientes cambiaría y esto provoca que la forma en que las empresas vienen funcionando cambien, ya que estos deben de acoplarse a las exigencias de los consumidores si desean sobrevivir en el tiempo. Por ejemplo, las empresas que no cumplan con los protocolos necesarios de salubridad o higiene o que a medida se vayan quedando atrás con los cambios y herramientas tecnológicas que brinda la revolución industrial, evidentemente serán empresas que a la larga quizás no permanezcan dentro del mercado. ¿Cuáles son los efectos de la cuarta revolución en las empresas? Es importante mencionar que la cuarta revolución, aparte de obviamente ofrecer una gran innovación tecnológica y herramientas que vienen a facilitar el trabajo y cambiar los procesos dentro de las empresas y la vida, por otro lado se podría decir que también tiene un efecto de doble filo, porque sí es cierto que mejoran, innovan y facilitan el trabajo y hacen que la producción posiblemente sea más eficiente, se ocupan menos recursos, quizás hasta el costo de las organizaciones se reduzca. Sin embargo, se puede observar el lado de la otra moneda, donde podríamos tener desempleos, es decir, mucha mano de obra de las empresas pueden salir perjudicadas, ya que sus puestos de trabajo podrían llegar a ser actualizados por alguno de estos nuevos sistemas o máquinas y solamente el hecho de ya tener el efecto de estar despidiendo y de estar reemplazados los puestos de trabajo afecta en otros aspectos
de la sociedad, como por ejemplo la economía, y esto impacta también dentro de las empresas. Acciones a realizar. A continuación se presentarán algunas acciones a realizar dentro de las estrategias del marketing que las empresas pueden implementar a raíz de la situación. La número 1 es conservar la fidelidad de los clientes existentes. Como se mencionaba, es de mucha importancia para las empresas en crisis que logren mantener un mínimo de ventas para lograr subsistir. Por este motivo es importante que mantengan la fidelidad de los clientes, y una forma de hacerlo es mostrar interés por ellos y ofreciendo una experiencia lo más personalizada posible. Lo anterior se puede lograr a través de la inteligencia artificial por medio de aplicaciones que cuentan con la habilidad de responder a diagnósticos y consultas de los consumidores mediante sistemas inteligentes. Más en estos momentos donde la mayoría de negocios se han visto en la necesidad de ofertar sus productos y servicios de manera digital, y donde el contacto humano con el cliente se ha perdido casi por completo. Es aquí donde las empresas deben concentrar sus esfuerzos en las redes sociales y páginas web. También es importante que en estos tiempos de pandemia las empresas tomen conciencia de la importancia de la publicidad en redes sociales. Y con esto no se refiere únicamente a lo comúnmente llamada publicidad pagada, que son los anuncios con los que nos encontramos en nuestro muro de noticias, sino que también puede emplearse otro tipo de publicidad a través de videos en vivo con especialistas que hablen acerca de temas relacionados al rubro de la empresa, para que los clientes puedan interactuar con ellos y hacer preguntas. Esto con el fin de que los clientes perciban que la marca se preocupa por ellos, para que aprendan de algún tema, para recibir consejos de salud, belleza, finanzas, entre otros. El segundo sería implementar nuevos modelos de negocios o productos. Si bien la necesidad de algunos productos y servicios ha disminuido a causa de la pandemia, la demanda de otros es alta e incluso está creciendo. Algunas organizaciones están aprovechando este cambio al implementar la infraestructura existente para producir diferentes productos u ofrecer nuevos tipos de servicios, ya que se considera que no es momento de invertir en una nueva infraestructura debido a la crisis económica mundial. Por este motivo, las empresas deben dirigir sus esfuerzos a la creatividad en cuanto a los modelos de negocios y productos. Pero para conocer nuevas oportunidades de este tipo, son importantes las investigaciones de mercado que se pueden implementar para identificar las necesidades de las personas, reconociendo el tipo de productos y servicios que les pueden ser útiles en este momento. Esto podría generar un aumento en el número de clientes, ya que al conocer las nuevas necesidades de los consumidores, se podría incluir o modificar los productos o servicios con el fin de solucionar estas necesidades, y de esta forma se generarían mayores ventas dentro de las organizaciones, que es un factor de vital importancia en estos momentos de crisis. Y la tercera sería la implementación del marketing digital. Puede ser que las empresas prefieran mantener los mismos productos y servicios, pero que debido a la crisis sanitaria deben actualizar sus canales de distribución, por ejemplo, a través de la digitalización de productos físicos o por medio de entregas de productos a través del uso de la tecnología. Y en el marco de la cuarta revolución industrial podría implementarse el uso de robots. Pero para implementar la entrega de productos por medio de robots, primero se debe involucrar a los clientes virtualmente e impulsar las ventas en línea. Aquí entra el marketing digital, el cual tiene como objetivo desarrollar y aplicar estrategias comerciales de las organizaciones, ejecutadas por medios digitales o en línea. Para concluir, debido a COVID-19 y la situación económica actual del país, todo esto podría afectar la economía nacional y mundial de tres maneras principales. 1. Afectando directamente a la producción. La producción en El Salvador ya se ha visto sustancialmente afectada por el cierre de las fronteras y gran parte de la finalización de la actividad económica. Segundo, podría crear trastornos en la cadena de suministros y en el mercado. Muchas empresas manufactureras del país dependen de los insumos intermedios enviados por departamentos e importados por otros países. Muchas empresas también dependen de sus ventas e ingresos diarios para subsistir. La desaceleración
transporte en los países afectados probablemente repercutirá en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas. Y como último, puede tener repercusiones financieras en las empresas y en los mercados financieros. Las perturbaciones temporales de los insumos y/o la producción podrían poner en tensión a algunas empresas, en particular las que tienen una liquidez insuficiente. El cierre de las escuelas, empresas, universidades, centros comerciales y el distanciamiento social está reduciendo considerablemente la mano de obra disponible en muchas áreas fundamentales del país. Debido a todo lo anterior, las empresas no deberían de estancarse o darse por vencidas en su mayoría, sino idear estrategias alternativas, aunque no pertenezcan al mismo rubro, con el fin de lograr un equilibrio o por lo menos lograr cubrir los costos y gastos de las empresas en corto plazo. Todas las estrategias alternativas deben enfocarse en las oportunidades y mercados potenciales y no en las limitaciones que se tienen. Como equipo logramos destacar que hay un auge en el medio digital. Al hacer la fusión del marketing y los medios digitales serán de una gran conveniencia para las empresas por su amplitud y versatilidad. Simplemente por el hecho de que ahorita, sin importar el sexo o edad, un gran número de personas están integrándose a lo digital, ya sea por ocio o por necesidad. Y gracias a las herramientas que brindó la cuarta revolución industrial, las empresas tienen una gran facilidad de lograr sus objetivos, tales como captar a nuevos clientes, agregar valor a la marca o empresa, fidelizar su cartera de clientes y sobre todo se evolucione y adapta a los escenarios y cambios tecnológicos con el fin de mejorar sus procesos y funciones. Bueno, muchas gracias al grupo por la presentación. Quizás unas preguntas que me gustaría hacer. Ustedes han hablado, bueno, porque su tema era de marketing en Industria 4.0, ¿verdad? La implementación de la Industria 4.0 y su impacto en el marketing, ¿verdad? Tiene una cantidad de vertientes, pero ¿cuál ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Perdón. Acabo de crear la mía con Wiki. Perdón que olvidé detener el video y salió publicidad. Bueno. Obviamente tiene muchas vertientes esto de la aplicación de la Industria 4.0 con el marketing, ¿no? Pero ¿cuál es el primer paso utilizando todas las ventajas de la Industria 4.0 que se debe de abordar para poder, como ustedes dicen, estimular al cliente, satisfacer las necesidades de una mejor forma? ¿Cuál es el primer paso que debemos de hacer utilizando los beneficios de la Industria 4.0? Entiendo yo que sí me escuchan, ¿verdad? Yo asumo... ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha muy bien. Bueno, asumo que si no hay respuesta, pues yo lo respeto, pero pues sí. Clic. Sí. Sí, nosotros consideramos que lo primero es conocer las necesidades del cliente. Es decir, hacer investigaciones e indagaciones acerca de aquellos productos que ellos estarían interesados en consumir y aquellos servicios, y con base a eso, ver si se pueden hacer unas modificaciones en nuestro modelo de negocio e implementar a través de las herramientas de la cuarta revolución industrial. Por supuesto, María Fátima, estoy de acuerdo contigo. Solo que aún así todavía, ¿verdad? Es importante considerar que conocer al cliente utilizando la Industria 4.0 te da mucha más certeza de lo que esperas obtener. Por ejemplo, si tú empiezas a conocer el comportamiento del consumidor a través de un algoritmo de
clasificación, vas a poder obtener diferentes clases de clientes y vas a poder estudiarlos detenidamente. Entonces, a eso se le conoce como la inteligencia artificial y el uso del machine learning. Entonces, utilizar el aprendizaje de máquinas con algoritmos de clasificación basados en redes neuronales te pueda permitir entender el patrón de comportamiento de los consumidores, y desde ahí estás haciendo aplicaciones de la industria 4.0 y empiezas a descartar productos. Entonces es muy importante que, si bien es cierto, como dice María Fátima, que hay que conocer al cliente, pero hay que conocerle al cliente utilizando herramientas de machine learning. Por ejemplo, en algunos supermercados en otros países, ¿verdad? Toda la información de patrones de consumo son analizadas bajo algoritmos, y es así como ellos empiezan a desarrollar productos, promociones, publicidad, empaque, rediseño de productos. O sea, no tenemos que esperar, ¿verdad?, a aplicar la industria, todos los componentes de la industria 4.0 cuando ya sabemos qué es lo que quiere el cliente, sino que todavía antes, ¿verdad?, cuando estamos estudiando al cliente, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que vamos a quedarnos hasta aquí, a menos de que haya alguna pregunta. ¿Algo que le quieran preguntar al grupo? No. Muy bien. Bueno, quedamos hasta aquí. Yo les pediría que siempre vengamos, ¿verdad?, a escuchar. Les agradezco a todos su presencia. De verdad que también hay cosas nuevas que uno va aprendiendo y que son de mucho interés para quienes estamos metidos en este tema del diseño de estrategias, ¿verdad? Así es que les agradezco y nos vemos el próximo viernes. Perdón, el próximo lunes. Bueno, Lick, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche, feliz fin de semana.